Hola, hola, hola. Contenta de estar acá con ustedes nuevamente. Vamos a resolver ahora la semana 35 para el primer año de la materia de lenguaje y literatura. Feliz y un poquito triste también porque ya casi estamos terminando. Estamos con la última semana, la semana número 4 de la unidad 7. Lo que quiere decir que ya solo nos va faltando la unidad 8, que tiene 4 guías de la misma forma, y culminamos el año con las guías. Vamos a empezar a trabajar con la actividad número 1. La actividad número 1 se le presenta para trabajarse entre pares y nos presenta algunos literales que resolver. El literal A le cuestiona acerca de qué es la investigación científica. Y bueno, vamos a entender investigación científica como un proceso que debe ser ordenado y sistemático. Dentro de este proceso se desarrolla un análisis, un estudio de un fenómeno. Todo ello mediante la aplicación de determinados métodos o criterios, así como con el objeto de obtener el conocimiento o aumentar el conocimiento ya existente referente a un acontecimiento, a un hecho, a un fenómeno o a algún evento que se esté estudiando. Para el literal B se le pregunta cuáles son las etapas de la investigación científica. Dentro de las etapas de la investigación científica tenemos que lo primero que vamos a hacer es darnos un tema, identificar un tema relevante para estudiarlo, observar que este tema no se haya analizado antes o que si se ha analizado antes nosotros abordemos aspectos diferentes de este tema. Vamos a través de la identificación del tema a observar el fenómeno que nos interesa y a generar preguntas a partir de lo observado. Luego vamos a proceder a la recolección de información. Esa información debe permitirnos conocer mejor el fenómeno estudiado. Después vamos a formularnos las hipótesis. Las hipótesis son supuestos que nosotros hemos podido elaborar acerca del tema por la observación realizada. Ojo, las hipótesis no son verdaderas hasta que se comprueban. Luego pasamos a la experimentación, después el análisis de los datos recolectados sobre el tema y finalmente las conclusiones. También podemos agregar dentro de esto recomendaciones. Después de haber contestado los literales que se nos proponen, se le pide completar el siguiente esquema. En su libro este esquema aparece vacío, acá ya se lo tengo lleno. Usted puede analizar la respuesta, la solución del esquema y estructurar el suyo. El esquema empieza con el título Investigación científica. Dentro de esto vamos a analizar cuál es el objetivo principal de la investigación científica. Y tenemos que el objetivo de la investigación científica es descubrir leyes y postular teorías que puedan explicar fenómenos naturales o sociales, en otras palabras, construir conocimiento científico. También se cuestiona acerca de cuáles son algunas de las etapas de la investigación científica, y ya las mencionábamos anteriormente. Entre las etapas de la investigación científica tenemos identificación del tema, recolección de la información, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones. En el último apartado del esquema tenemos la cuestión acerca de cómo se presentan los resultados de investigación científica. Los resultados se pueden presentar de forma escrita, en una presentación oral, en un documento audiovisual. Tenemos solucionado el esquema, podemos pasar a la siguiente actividad, no sin antes compartir sus respuestas con su clase. La siguiente actividad, la actividad número 2, una actividad que se refleja para resolverse con la ayuda del docente, le pide leer la información acerca de la investigación científica, describiendo la investigación científica como un proceso ordenado que necesita de análisis y variados estudios por medio de los cuales se aplican criterios y métodos de investigación. Si nota, este concepto se parece mucho al que nosotros colocamos en las preguntas iniciales. Algunas de las características de la investigación científica son la objetividad de la indagación, permite desarrollar una metodología para facilitar la indagación de la temática propuesta, por su carácter suele ser innovadora y el conocimiento generado en otra investigación es citado o consultado por otros expertos. Si se fija, le he dado a conocer las características de forma superficial. Usted en casa puede analizarlas un poco más, leerlas completo e interpretar la información que se le intenta dar a conocer. Luego tenemos la planificación de la investigación.
Dentro de la planificación se especifica el tema a investigar. Se delimita el problema o objeto de estudio de la investigación. Se determina el momento en el que se indaga la teoría necesaria para tener las bases conceptuales. Se determina el método para saber el procesamiento que se realizará de la información y se resuelven algunas situaciones de operatividad como los recursos que serán necesarios para la investigación y el cronograma de actividades a cumplir. Luego tenemos la ejecución de la investigación. Es la ejecución de la investigación para lograr los objetivos que se hayan propuesto en la planificación y se lleva a la práctica todo lo acordado por escrito. También se presentan los resultados de la investigación, los cuales se redactan en pasado y se exponen en el informe describiendo los procesos realizados. Además, se ofrece una conclusión general con posibles propuestas de mejora, dando la pauta para futuras investigaciones. Agregado acá, sabemos que la investigación se debe hacer con un propósito de solución, es decir, esta investigación debe aportar en algo a la comunidad que se esté estudiando. Debe resolver un problema, por lo cual siempre vamos a colocar al final propuestas de solución. Damos secuencia a la actividad y vemos que se nos pide hacer un esquema sobre la investigación científica en la cual usted refleja sus características y sus etapas. El esquema que le voy a mostrar como modelo va más allá de las características y etapas, está bastante completo. Usted decide si lo retoma así porque está bastante grande o elimina las partes que no le sirvan y deja solo lo que se le solicita. Y tenemos por acá el esquema de investigación científica. Tenemos los elementos de la investigación científica, el método científico en el que se muestran las etapas. Acá va a considerar usted las etapas de la investigación, las características de la investigación científica y las disciplinas en las que se aplica. Bueno, tenemos primero los elementos de la investigación científica, entre los cuales podemos mencionar los conceptos, las hipótesis, las definiciones y las variables. Entre las etapas del método científico o los momentos, tenemos un primer momento, el momento lógico, dentro del cual se realiza el planteamiento del problema, la justificación, delimitación del problema y se elaboran los objetivos. En un segundo momento, llamado momento metodológico, se da a conocer el tipo de investigación que se va a realizar, se redacta la hipótesis de acuerdo al problema que estemos estudiando, se realiza el diseño de la investigación, se da a conocer el diseño de la investigación, se determina la población para luego calcular la muestra. En un tercer momento, el momento técnico, se realiza la recolección y procesamiento de los datos y la verificación de la hipótesis a partir de los datos recabados. Finalmente, en el momento teórico, el cuarto momento de la investigación y último, se da el análisis de los resultados y se propone soluciones para finalmente estructurar un documento que es el documento terminado que va a dar a conocer el proceso investigativo que se llevó a cabo. Luego tenemos las características de la investigación científica, dentro de las cuales encontramos objetividad, originalidad, racionalidad, precisión, verificación y que la investigación científica se basa en datos reales y comprobables. Finalmente tenemos la aplicación de la investigación en sus diferentes campos, como por ejemplo la biología, la química, la física, sociología, administración, entre otras disciplinas. Esta es la propuesta de esquema, usted puede retomarlo tal cual, puede modificarlo o hacer el suyo propio. Continuamos, se le pide luego de haber realizado el esquema compartir ese esquema con su clase. Pasamos a la actividad número 3, una actividad reflejada para realizarse de forma individual, en la cual se le pide escribir una lista de posibles temas científicos que usted quisiera investigar. Yo le tengo la propuesta por acá de algunos temas científicos y las ideas sobre el tema. El primer tema que sería interesante para mí investigar sería los avances en la cura del cáncer. Y tenemos que el cáncer sigue siendo una enfermedad terminal que arrebata la vida de cientos de personas cada año. Es preocupante, por lo cual debería dársele una solución. Luego tenemos el tema de la nutrición infantil y su incidencia en el desempeño académico. Sabemos que nuestro cerebro necesita ciertos nutrientes para funcionar de forma adecuada, por lo cual debería velarse por la adecuada nutrición de los niños, adolescentes y las personas en general, para que ellos presenten un desempeño adecuado en sus actividades académicas. Como punto número 3 o como tema número 3 tenemos la lectura y sus beneficios para el cerebro. Dentro de esto debemos saber que la lectura activa funciones cerebrales
con lo que se mejora la concentración, el razonamiento lógico, los procesos de análisis y se mejora la memoria. Como tema 4 tenemos la repercusión de los videojuegos en el desempeño académico. Sabemos que los videojuegos tienden a robar tiempo que podría haberse utilizado para realizar otras actividades de provecho. Además, en algunos casos se suele exigir reacciones repetitivas, lo que no requiere actividad cerebral compleja, por lo que el cerebro humano, al estar expuesto a este tipo de videojuegos, se va acomodando. Como tema número 5 tenemos qué factores influyen a la hora de escoger una carrera. Y dentro de esto debemos considerar que algunos de los factores determinantes a la hora de escoger una carrera pueden ser, por ejemplo, el nivel social, el nivel académico de los miembros de la familia, entre otros. Al haber completado el cuadro con sus temas de interés para investigar, se le pide compartir estos con su clase. Pasamos a la actividad número 4, en la cual se le pide leer información acerca del marco conceptual de investigación. Se le indica que el marco conceptual también es conocido como marco teórico, marco referencial o marco teórico práctico. Es el que le da soporte teórico al tema de investigación, sistematizando la información para exponer diversos aportes de otros investigadores. ¿Cuál es la función del marco conceptual? La función del marco conceptual es generar el sustento teórico que explicará las relaciones de las variables que sostienen el problema de investigación. Además, marca un rumbo a la investigación, aporta fundamentos de conocimiento a las preguntas de investigación, facilita el generar criterios para la interpretación del problema y permite la visualización de errores teóricos en investigaciones previas. ¿Cuáles son las características del marco conceptual? Este contribuye a delimitar el problema para facilitar el desarrollo del tema investigado. Se origina a partir de conocimientos previos, por lo cual permite seleccionar la información pertinente. Contiene la teoría relacionada con el tema seleccionado. Se genera a partir de conocimientos generales para llegar a puntos más específicos. Se le pide que a partir de lo anterior usted escriba una pregunta con la respuesta sobre la función y características del marco conceptual. Y la pregunta propuesta es la siguiente: ¿cuál es la finalidad del marco conceptual dentro de una investigación? Esa sería la pregunta que yo le propongo. Usted puede redactar otra, obviamente. Y mi respuesta es: el marco conceptual reúne y presenta la información y referentes históricos, descriptivos, normativos, entre otros, sobre el tema que se estudia dentro de la investigación que se pretende desarrollar y sobre el problema que se pretende solucionar. Luego de haber formulado la pregunta y su respuesta, se le pide compartir su pregunta y su respuesta con la clase. Continuamos con la actividad número 5, en la cual se le pide leer el ejemplo de marco conceptual. Y este marco conceptual es enfocado al tema calentamiento global. La información que se nos da a conocer en este punto es acerca de cómo ha evolucionado la condición de la Tierra en los últimos años con respecto del calentamiento global, cómo ha subido la temperatura, cómo se pierden cultivos cada año y la posibilidad de caer en la hambruna debido a este fenómeno. Se da a conocer algunos estudios realizados por algunas instituciones importantes, las cuales amparan los cambios que están sucediendo y las pérdidas que están dándose tanto en los glaciares y los cambios en la humedad de la Tierra a través de las últimas décadas. Usted puede leer el texto de forma más analítica, más lento, más concentradito en casa, pero yo se lo doy a conocer así a grandes rasgos para poder responder las interrogantes que se nos presentan con referencia del mismo. Se le pide, luego de haber leído el texto, que resuelva en su cuaderno los siguientes literales. En el literal A se le cuestiona acerca de cómo se evidencia la siguiente característica del marco conceptual en este texto que acabamos de analizar. La característica es que contiene la teoría relacionada con el tema propuesto para relacionarlo con los resultados. Esto es porque el tema investigado es el calentamiento global y la información que encontramos en el texto, esta información se relaciona con las causas, con los alcances en la actualidad del fenómeno que es el calentamiento global y cómo se espera que este varíe o cambie hacia futuro. Además se plantean algunas posibles acciones para poder disminuir su impacto. Se da a conocer también los estragos o los efectos que está causando en el mundo y ha causado desde sus inicios. En el literal B se le pregunta por qué la información presentada en el texto se considera veraz. La palabra veraz quiere decir que esta información sería verdadera.
Y esto es porque esta información se fundamenta en estudios reales que amparan los argumentos empleados en el texto. Si vemos acá en la última parte, de hecho en los últimos párrafos del texto, se menciona algunas organizaciones importantes que han realizado estudios al respecto. Pasamos a la siguiente actividad, ahora la actividad número 6, que se proyecta para realizarse con la compañía, el acompañamiento del docente. Se le pide leer la información respecto del uso de a, del uso de a y el uso de haber. Respecto al uso de a, especificando solo la vocal, se dice que esta es una proposición. La proposición a tiene entre sus usos el introducir complementos oracionales que pueden indicar tiempo, lugar o sobre quién recae la acción. Algunos ejemplos del uso de la preposición a son: Felipe regaló a su docente un mango. La clase de lenguaje y literatura la tenemos a las 7 de la mañana y cuando necesites información primaria debes ir a la biblioteca. Luego el uso de a, que es E-A-H-A, deletreándolo resulta H-A. Respecto de este se nos indica que a funciona como verbo auxiliar del verbo haber y se combina con otros verbos para enunciar oraciones en tiempo compuesto. Ejemplos del uso de a los tenemos por acá. Para iniciar, ¿por qué ha sucedido el incremento al precio de la gasolina? Segundo ejemplo sería: la asignatura de lenguaje y literatura me ha enseñado mucho. Y finalmente tenemos: nunca ha habido mayor entendimiento en la sabiduría de los humanos que la que se conserva en las personas mayores. Después tenemos el uso de haber, deletreado sería A-V-E-R, y respecto de esta expresión se nos dice que es una expresión formada por la preposición a y el verbo en infinitivo ver. Como una expresión de uso fijo puede tener distintos usos de acuerdo al contexto de comunicación en el que se genere el enunciado. Por acá un ejemplo del uso de esta expresión, iniciando por: fuimos a ver la ponencia sobre creatividad literaria en la Biblioteca Nacional. A ver cuándo nos tomamos la fotografía del recuerdo como grupo escolar. Juana y Andrés irán a ver una película. Por acá se nos presenta un poco más de información, la cual le da a conocer que para aprender más sobre las normas ortográficas o consultar sus dudas sobre redacción, puede acceder a los enlaces que se le proveen a continuación. Luego de lo anterior se le dice que haga un comentario acerca del contenido leído. Y el comentario sería así de forma breve. Vamos a dar una retroalimentación de lo que se aprendió en este contenido. Primero tenemos que a se utiliza como preposición para relacionar conceptos, solo a. Solamente la letra A. Cuando hablamos de HA, esta funciona como verbo auxiliar derivado de el verbo haber. Y cuando hablamos de haber, nos estamos refiriendo a que se va a poder observar algún acontecimiento, algún fenómeno, algún objeto. Pasamos ahora a la actividad número 7. En la actividad número 7 se solicita de usted un producto y ese producto es un artículo de divulgación científica. Se le pide que escriba el artículo de divulgación científica a partir de las etapas de la escritura, que son, usted sabe, planificación, textualización, revisión y publicación. Iniciamos con la planificación, en la cual se le pide determinar el tema a investigar según el contenido del artículo científico, revisar la información de la biblioteca, hacer un resumen de la información recopilada, determinar los recursos a utilizar. Y luego pasamos a la textualización, en la cual usted va a escribir su primer borrador de artículo de divulgación, un máximo de 3 páginas. Se le pide escribir utilizando diferentes fuentes de información y colocando las referencias necesarias. Redactar algunas ideas sobre el artículo de divulgación científica en el siguiente espacio. Luego de que tenga textualizado su artículo, se le pide que revise que el texto posea las partes necesarias. Debe tener un título, introducción, desarrollo, conclusión. Debe revisar en el borrador las oraciones o párrafos, signos de puntuación, el uso apropiado de las expresiones estudiadas, a ver y a ver. También se le pide verificar que las ideas sean claras y se comprendan fácilmente. Finalmente, deberá compartir con su clase el artículo de divulgación científica. Vamos a seguir revisando lo que falta por hacer, lo que le proponen hacer dentro de esta actividad. Para la actividad número 8, reflejada como una actividad en pares, usted pasa a la fase de publicación de su artículo en su versión final. Se le pide que lo escriba en páginas de papel bond o que lo comparta con su docente. Y le va a aplicar la siguiente
evaluación. Va a determinar si su artículo ofrece la información acorde al tema de investigación, si se citan en él los diferentes autores o autoras del artículo, si presenta ideas claras y coherentes, si contiene un resumen de los puntos relevantes y si hay uso de la ortografía de forma adecuada. Si usted considera que todos estos criterios se han superado de forma excelente, va a colocar de aquí se han logrado, de lo contrario en proceso. Tenemos por acá la propuesta para el artículo de divulgación científica. Decirles que generalmente yo redacto los textos que se solicitan como ensayo de las guías, como práctica de las guías, pero en esta ocasión, por la escasez de tiempo y para presentarles algo real de una investigación que realmente se está haciendo, les voy a dar a conocer este artículo que lo extraje de internet, que me parece también que tiene un tema bastante importante para conocer. El título del artículo de divulgación científica es: proponen usar jaulas moleculares para destruir células cancerosas de forma selectiva, y da a conocer lo siguiente. Un estudio liderado por científicos del Consejo Superior de Investigación Científica ha propuesto el uso de jaulas moleculares formadas por pseudopéptidos para matar células cancerosas de forma selectiva en ambientes ácidos. El trabajo publicado en la revista, se presenta por acá el nombre de la revista, pone foco en el pH del entorno de tumores, que podría emplearse como parámetro selectivo entre células sanas y células malignas. Los resultados podrían ayudar en el diseño de tratamientos contra el cáncer. Una de las características de muchos tumores es que, debido al metabolismo de las células de cáncer, el entorno alrededor de los tumores sólidos tiene un pH ácido. Esto confiere unas características especiales a estas células y las hace más resistentes y más capaces de migrar a otras zonas del cuerpo, el proceso conocido como metástasis. En este estudio hemos preparado una familia de moléculas derivadas de aminoácidos con estructura tridimensional en forma de jaula, y que, cuando se encuentran en medios ácidos, encapsulan un cloruro en su interior de manera muy eficiente. Además, son capaces de transportar el cloruro a través de bicapas de lípidos, siendo este transporte también más eficiente cuando hay un gradiente de pH con un entorno ácido, explica el investigador del CSIC, Ignacio Alfonso, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Los investigadores han obtenido estos resultados a partir, primero, del empleo de diferentes técnicas espectroscópicas, entre ellas electroquímica, resonancia magnética nuclear y fluorescencia, en modelos experimentales artificiales sencillos, como micelas y vesículas. Después demostraron que este concepto se podía aplicar a sistemas vivos, ya que el transporte a través de la membrana celular de ácidos clorhídricos produce efectos adversos en las células, llegando a causar su muerte mediante distintos mecanismos. Por último, comprobaron en células de adenocarcinoma de pulmón humano que una de las jaulas moleculares resultaba tóxica para las células en función del pH circundante. La jaula era 5 veces más tóxica si se encontraba en un pH ácido, similar al que hay en el entorno de los tumores sólidos, que con un pH habitual de células normales. Es decir, que existe un rango de concentración en la que la jaula sería inocua para células de pH 7.5, células sanas, pero tóxica para aquellas células que se encuentren en un pH ligeramente ácido, como el microentorno de un tumor sólido, añade Alfonso. Esto abre la posibilidad de ampliar el uso de ionóforos, transportadores de iones con carga negativa, parecidos a los que se emplean en la quimioterapia del cáncer, utilizando el pH como parámetro de selectividad entre células cancerosas y sanas, concluye el investigador. Este artículo de divulgación científica fue extraído por mí de la dirección que encontramos a continuación. Este es el ejemplo de artículo de divulgación científica que a usted se le pide. Usted puede trabajar sobre este o puede investigar algún tema que sea de su interés para redactar el suyo propio. Ahora que hemos presentado la propuesta de artículo de divulgación científica, procedemos a realizar la autoevaluación. Dentro de la autoevaluación, usted va a
poder revisar si se cumplen los siguientes criterios. Primero, participó en tertulias literarias atendiendo la estructura, estilo y adecuación del discurso. Si logró interpretar obras del siglo XX valorando el contenido y el contexto de la lectura. Si logra reconocer los elementos y características del artículo de divulgación científica. Si es capaz de planificar un proceso de investigación científica sobre un tema determinado. Si es capaz de revisar y corregir textos argumentativos revisando las normas ortográficas que rigen la escritura de el uso de a ver y a ver. Si logra redactar un artículo de divulgación científica respetando su uso, estructura y finalidad. Si usted cree que logró cada uno de estos criterios, va a colocar una X en logrado, de lo contrario en proceso. Siempre recordando que si se quedó en alguna actividad en proceso, debe realizar esa actividad otra vez para lograr llevar ese criterio al nivel esperado. Si se fija en esta evaluación, se le hace un sondeo de cada uno de los temas estudiados a lo largo de la unidad número 7. Por eso ve temas variados y no solo temas de la última guía. Eso sería todo, ahora sí, para la semana 4 de la unidad 7 de su libro de texto Es Lengua, correspondiente específicamente a la semana 35 del presente año lectivo para lenguaje y literatura de primer año de bachillerato. Siempre recordándoles otra vez, una vez más, que si no se ha suscrito al canal, por favor, porfa, suscríbase. Y sabe que es gratis. Por favor, si puede recomendar los videos con alguien más, se lo agradeceré un montón, infinitamente. Déjeme su like, comente, por favor. Si tiene acceso a ver los anuncios, porfa, no se lo salte. Y eso sí, ahorita sí, eso sería todo. Se les quiere muchísimo. Bendiciones.